Dentro del procedimiento o cómo se tiene que efectuar la documentación, hay dos enfoques, ¿no? Como ustedes han visto, hay un enfoque propio de la administración tributaria. Entonces, normalmente en el tema de evidencias, lo que van a tener, vamos a poner auditor SUNAT y auditor independiente. Entonces, normalmente a nivel de auditor SUNAT tenemos el reglamento. Y en el reglamento, el primer documento que van a tener va a ser el programa. ¿Cómo se genera el programa? Ya les he habilitado. La administración tributaria tiene un área de riesgos o tiene un área de inteligencia que normalmente va a evaluar el ejercicio de la potestad tributaria. ¿Qué implica potestad tributaria? La administración tributaria decide a quién fiscaliza y a quién no. Y hay IRPF donde indica que no está obligada a decirle por qué te fiscalizo o por qué o el contribuyente no le puede preguntar a la administración por qué me están fiscalizando todos los años. Porque la administración te va a contestar, yo estoy haciendo esto en el ejercicio de mi potestad y en el ejercicio de mi potestad. No tiene obligación de decirte por qué te fiscaliza. Entonces, a nivel auditor SUNAT, el primer documento va a ser el programa y en función del programa se va a generar la carta de presentación, se va a generar el primer requerimiento. El resultado de esto, ahorita vamos a ver, se genera el resultado del primer requerimiento. Si es que entregan toda la información, a partir de acá se empieza a correr el tiempo. Recuerden, para el parcial son 6 meses y para el definitivo es 1 año. Pero estos tiempos son referenciales. ¿Por qué? Porque cuando tú trabajas en la administración, el mismo reglamento te da la opción de poder cortar ese plazo de conteo. Te mando a hacer un peritaje, te mando a hacer un cruce de información al exterior y te corto el plazo. No puedo demorar más bien. Evidentemente, si es que voy a hacer eso, evidentemente es un caso difícil, porque si no el supervisor no te va a dar pase a que tú amplíes. Normalmente cuando los que ingresen a trabajar en la administración, si es que alguno está interesado en ese ámbito, normalmente son 3 niveles: supervisor y jefe de área, o jefe de división o gerencia, dependiendo, que son los entes. Normalmente generas una reunión y te van a decir, ya, para este caso tienes una semana, cuando son micros o son pequeñas empresas o personas naturales. Para el caso de medianas pueden tomarte 15 días, empresas un poco más grandes pueden tomarte hasta 1 mes, empresas mega grandes, las tendencias principales contribuyentes nacionales, puede demorarte a 1 año, 6 meses, 7 meses. En el caso de las empresas grandes, normalmente te habilitan una oficina, ¿no? Tú vas y vas de frente a marcar ahí. En el caso de las empresas pequeñas, simplemente vas un día, recoges la información, genera tu resultado de requerimiento y trabajas después en gabinete. Entonces, cuando trabajas en la administración vas a tener en giro, se dice, es decir, al mismo tiempo, puedes estar trabajando 3, 4, 5 auditorías al mismo tiempo. Luego del primer requerimiento, dependiendo, puede generarse actas. Luego vas a generar otros requerimientos. Y cada requerimiento va a tener su resultado de requerimiento. Entonces, ¿cómo se forma el resultado de requerimiento? Con la información que presenta el fiscalizado. Luego está el requerimiento final, que es al amparo del artículo 75. Se revisa en el Código Tributario, no es obligatorio remitir el artículo 75, pero por usos y costumbres normalmente se remite el artículo 75, donde comunica las conclusiones. Y justo salió una RTF ahora última, también se la voy a pasar respecto. Una vez emitida el requerimiento final,
aquí ya no es obligatorio que te presente un resultado, que te presente información, ¿no? Sale con resultado final, y del resultado final, dependiendo, puede ser cero incidencia, o puedes tener la resolución de determinación, o puedes tener la resolución de multa. Cada resolución de determinación o multa va a tener sus liquidaciones de cobranza, ¿no? Dependiendo si son una sola o si son varias. Yo he generado en fiscalizaciones, auditorías, casos en los cuales generaba, no sé, como 300, 400 liquidaciones de cobranza. Va a depender del caso. En algunos casos solamente generas una, resolución de multa, su liquidación, resolución de determinación, su liquidación. Pero en otro caso tienes una resolución de determinación y 20 o 30 liquidaciones de cobranza. Va a depender del caso. A nivel privado, vas a manejar ya no un programa, sino vas a tener un tema de un contrato. En el contrato vas a efectuar la revisión. Se va a establecer qué es lo que vas a revisar. Normalmente IGB, normalmente impuesto a la renta, impuesto selectivo, va a depender del tipo de industria. Y en este caso igual, ¿no? Va a haber un tema de presentación, solamente va a haber temas de requerimientos de información y de elaboración de informe. ¿Por qué? Porque el privado no te va a generar multa, no te va a generar tributo dejado de pagar. Sí te va a decir posibles incidencias que puedes tener y en función de esas posibles incidencias efectuar los ajustes o reajustes o presentar las rectificatorias que correspondan. Entonces eso es en materia de evaluación y eso quedaría en un tema de auditoría independiente. ¿No? Generas una información con las posibles incidencias y las recomendaciones que se efectúen los ajustes que correspondan para evitar contingencias, ya sea por tributo dejado de pagar o por temas de multas. Y ahí la decisión ya depende de la gerencia si es que toma o no dichas recomendaciones. Y como saben, si esto va a un tema de delito, y aquí se aplica ley penal tributaria y se aplica ley de delitos aduaneros, ¿no? Dependiendo si es en el ámbito de tributos internos o si es en el ámbito de los delitos aduaneros. Entonces, todo este proceso va a implicar que se va a evidenciar todo el proceso. Este tipo de evidencia, exámenes físicos, confirmaciones, generación de documentación, puede haber temas de observación, las observaciones, es decir, puedes hacer una inspección, ¿no? Verificar que efectivamente existe el local, ya sea dentro de la ficha RUC va a aparecer cuáles son los locales anexos, los almacenes, y si es que hay un tema de tercerización de procesos, verificar si efectivamente existe o no existe el proveedor de servicios o el proveedor de materia prima o proveedor de insumos. Va a haber cruce de información, consultas del cliente, evaluación de desempeño. En este caso normalmente haces evaluación de desempeño porque normalmente comparas con estándar. Entonces, si normalmente una empresa distribuidora o por poner un ejemplo, hago una comparación de gastos de vehículos. Disculpe, en caso de proveedores, si la razón social se da de baja, ¿cómo podría proceder en ese caso? Igual, haciéndoles de baja estás obligado, mientras no prescribe el tributo, estás obligado a presentar la información de la actividad. Solamente no estás obligado cuando eso ya prescribió, ¿no? Recuerden que la prescripción es a pedido de parte, no es de oficio. Entonces, la empresa es la que tendría que solicitar. Si bien es cierto, está de baja, pero todavía está obligada mientras no haya prescrito los tributos de presentar la información a la administración tributaria. Por eso es común, por ejemplo, uno de los indicadores que se manejan es lo que sucede. Normalmente en el mercado central, ¿qué es lo que se maneja? Un montón de empresas que están en el régimen especial. ¿Qué es lo que hacen?
Normalmente crean las empresas y le dan vida 1 a 3 años. Normalmente crean la empresa, venden y a los 1, 2, 3 años desaparece y crean otra. Normalmente son temas familiares. Entonces la empresa 1 está el papá, después crean otra, aparece la mamá. Dependiendo si es que tiene más hijos, empiezan a aparecer los hijos. Y en algunos casos, hay unas que están en Lima, luego crean en provincias y crean locales también en Lima. Y empiezan a ruletear. Entonces normalmente viven 3 años, desaparecen. Por eso normalmente ustedes han visto, ¿no? Cuando se acercan las fechas de Navidad, ¿qué es lo que pasa con las campañas? ¿Cuáles son las principales campañas en el tema de comerciantes, ¿no? Principales campañas son en febrero o marzo, tema de campaña escolar. Luego viene San Valentín. Luego viene Día de la Secretaria. Fuertes, Día de la Madre. Día del Padre, no mucho. Fiestas patrias. Luego está el fin de año, no Navidad. Entonces normalmente, por ejemplo, el tema de Navidad, para el caso de empresas que funcionan en el centro de Lima, normalmente son importadoras. Si tú quieres vender en el mes para las ventas de diciembre, normalmente tú tienes que tener tu proveedor, y el proveedor de China a Perú estamos hablando de 45 días promedio. Ya con Shanghái se van a reducir 10 días menos. Entonces estamos hablando, si quieres vender en diciembre, que ya tengas todo colocado, tu mercancía tiene que estar en el Perú ya en octubre más o menos. Para que llegue en octubre tienes que haberla pedido en septiembre o en agosto. Entonces si tú haces una revisión o fiscalización, ¿qué vas a ver? Te vas un poquito más atrás porque acá deben empezar las cotizaciones. Y va a depender qué tipo de empresa es y de qué campaña estás manejando. Hay empresas que se especializan solamente en útiles escolares, hay otras que solamente juguetes, hay otras que solamente ropa, entonces va a depender de qué rubro, qué segmento, y empiezas a rastrearlo. Dependiendo de la campaña navideña, octubre, agosto, septiembre, empiezan las cotizaciones, campaña de fiestas patrias, retrocedes igual, ¿no? Empiezas a retroceder. Entonces a partir de marzo ya empiezas a revisarle sus operaciones. Y a partir de las ventas fuertes, analiza cuál es la información que te está declarando y cruzas la información con el ITF. ¿Cuál es el movimiento que tienen sus cuentas? Porque en función al movimiento de cuentas te puedes dar cuenta si te está declarando. Normalmente los que traen mercancía, luego la venden en el centro de Lima. Ustedes saben que te venden con nota de venta, te venden con cotización. Entonces, por ejemplo, te llega un contenedor de 25 toneladas de ropa. Régimen especial, siempre te declaran al límite. Cuando pasa a su almacén, el almacén está vacío. Entonces, antes que le caiga la tsunami, ya van a empezar a ver los incendios, ¿no? Entre septiembre, octubre, noviembre empiezan los incendios. Entonces, normalmente dicen, no, que te empiezan a declarar los incendios, se quemó. Entonces, ¿qué es lo que haces? Haces la importación, pagas los temas de tributos de importación, vendes a temas de ambulantes, te desaparecen la mercancía, pero tú solamente cumples con declarar régimen especial. Entonces, por eso todo ese movimiento lo hacen en efectivo, no lo bancarizan. Entonces, los que son micro, los que venden en mercados y normalmente se abastecen en el centro de Lima, trabajan bajo esa modalidad. Entonces, el detalle está que a través de ITF o esos movimientos, a raíz de la pandemia se empezó a masificar el tema del uso de redes sociales y la mayoría recibe YAPE, empieza a recibir. Entonces, la administración tributaria, ¿qué hace? Empiezan a ir acumulando. Normalmente esos negocios pequeñitos van creciendo, ¿no? Y conforme van creciendo van necesitando, van moviendo más dinero. Entonces a través de ese movimiento se va detectando que está efectuando negocios o transacciones.
Y para los que son medianos, normalmente se rastrea esa información. Si tú me traes unas 25 toneladas y solo me estás declarando, no sé, 5.000 soles mensuales, algo está pasando. Entonces, por eso normalmente cuando lo vas a fiscalizar, como son chiquitos, no entra dentro del radar de la administración. Entonces, de 10.000 comerciantes que fiscalizarás, porque no tienes tampoco suficiente personal, no vas a fiscalizar a todos. Entonces, ¿dónde ataca la administración tributaria? Ataca a los consumidores, ¿no? Por eso están las campañas de pedir comprobantes de pago siempre por el tema de la venta. Y con las modificaciones tributarias que han habido, ahora una parte de las compras pues van a ir a su fondo de AFP entre comillas, ¿no? Para la generación de un fondo. Entonces, así es más o menos, bueno, a grandes rasgos lo que les indico cómo se manejan más o menos los indicadores de riesgo por el tipo de negocio, por el tipo de operador. Porque en el centro de Lima te manejan millones, ¿no? Aparentemente parece poquito, pero si tú sumas toda la familia que está aquí en el negocio, y se nos viene otro tema, ¿no? ¿Qué es lo que pasaba? Antes tenías acá Perú, tenías China. Entonces, ¿qué es lo que hacían? Los comerciantes iban a China, conseguían su proveedor y mandaban la mercancía hacia Perú. Entonces los chinos se dan cuenta que hay negocio, entonces ahora los chinos vienen, se instalan en el Perú y ellos son los que empiezan a distribuir y a mover la mercancía por el Perú. Por eso ven en el centro de Lima, bueno, si alguna vez los que conocen el centro de Lima se habrán dado cuenta que está aumentando la cantidad de comerciantes de nacionalidad china. Y normalmente ellos también es algo parecido con el puerto, ellos trabajan bastante con el tema familiar, ¿no? Trabajan bastante con familiares o con familia. Y a nivel de Perú, tienes una escala, acá hay una escala que es Chile. En el caso de Chile, tiene lo que se llama la SOFRI, que es la zona franca de Iquique. Nosotros tenemos en la frontera sur, tenemos la SOFRA, que es la SOFRA, esto es lo que está en Tacna. Entonces, ¿dónde surge esto? Esto surge en los años 90. Chile surgió antes todavía, ¿no? Esto es en los años 80. Haciendo un poco de historia, como ustedes recordarán, en el caso del Perú nosotros tuvimos Velasco Alvarado en los años 70, después volvió Belaunde, después el primer gobierno de Alan y después entró el primer gobierno de Fujimori. Y nosotros en el Perú hicimos la reforma para la apertura de nuestra economía a partir de los años 90 con la modificación de la Constitución del 93. En adelante ya se generaron los cambios o las condiciones para la apertura de las inversiones. Chile hizo eso 15 años antes. ¿Por qué? Porque Pinochet derroca a Allende y empezaron las reformas con los Chicago Boys. Lo que hizo el Perú 20 años después, Chile lo hizo 20 años antes. Por eso nos lleva a un tema de ventaja competitiva en términos de desarrollo económico, porque ellos empezaron con Pinochet, el tema de las reformas económicas, y luego, bueno, Chile sirvió de modelo y todos los demás países empezaron a copiar ese modelo de apertura económica. Entonces se generaron lo que se denominaron zonas francas. Entonces, de la zona franca de Iquique, gran parte de los operadores también son chinos. ¿Qué es lo que se hace? Se ingresa por la zona franca, por eso ustedes han escuchado que gran parte del contrabando ingresaba por la zona de Tacna. Pregunten a sus papás, en los años 80, 90, el contrabando venía de la zona sur. Teníamos Sofra Tacna y a través de la Sofra Tacna ingresaba al demás territorio, al resto del Perú. Y por el otro lado teníamos a Bolivia, ¿no?
El tema con Bolivia, normalmente con la moneda boliviana siempre el sol ha estado 2-1, ¿no? Significa que por un sol peruano son prácticamente 2 bolivianos aproximadamente. Ahora está más todavía porque el sol se ha apreciado mucho más, ¿no? Entonces también del lado boliviano nos ingresaba contrabando por la zona sur del país. Entonces todo este aspecto es controlado ahora por la aduana. La aduana es que se encarga del control de estos mecanismos. Así como tenemos zona franca en la zona sur, en la zona norte, Perú-Colombia, tenemos lo que es el Tratado PECO, Perú-Colombia. Todo lo que es la zona selva también hay un tratamiento diferenciado con el IGB. Ustedes se van a Pucallpa, se van a Iquitos, ahí no te cobran IGB. Entonces, todo este mecanismo que se va a generar para el tema de la gestión tributaria va a depender de la zona en la cual se va a aplicar el tema tributario. Entonces, a nivel de Perú, más del 30% de la población está en Lima, por eso Lima es la fuente principal de ingresos o de recursos tributarios que tiene a nivel de Perú. Las principales matrices, todo está acá en Lima. Pero si empiezas a descentralizar, ese más o menos es el mecanismo. Y por la zona sur ingresan, luego tenemos zona especial de desarrollo, que tenemos en Hilo, y tenemos en Hilo en Moquegua, y tenemos zona especial de desarrollo en Matarani, que es Arequipa, y en el norte tenemos zona especial de desarrollo en Paita. Entonces, estas zonas tienen un tratamiento especial, ¿no? Ahí no pagas impuesto a la renta, no pagas impuesto, solo dentro de esas zonas. Entonces, dentro de esas parques industriales se instalan fábricas o se instalan plantas de producción. Y de ahí ingresa como que fueran importaciones al resto del territorio nacional, ¿no? Por eso se controla, la aduana controla que haya mecanismo de control para poder controlar el ingreso de esos tipos de mercados. Entonces, en las fiscalizaciones que hacen, verifican o controlan que la mercancía que provenga de esos sitios haya efectuado el pago, haya efectuado los trámites que correspondan para poder venderlos en el mercado. Entonces, todo ese proceso se documenta. Hay temas de observación, para el tema de revisión, consultas a los clientes, revisión de desempeño cuando hace comparación con la información de la industria. Entonces, en lo que es desempeño, ¿qué significa? Si tú eres una empresa que se dedica a la fabricación de pulmones, etcétera, te va a comparar con la información de costos que declara otra empresa que también se dedica a la producción del mismo producto. Entonces, si tú me declaras que estás gastando en electricidad, no sé, 20.000 soles mensuales, y la otra empresa que produce más que tú solamente está gastando 15.000 soles, entonces evidentemente hay una diferencia de gastos. Puede ser que me estés inflando costos o me estés inflando gastos por algún lado. Eso también va para el tema de combustible, ¿no? Ahí, por ejemplo, cuando tú analizas, bueno, y eso te sirve para todo. En auditoría, tanto en el ámbito financiero como en el ámbito tributario, uno de los elementos que se suele controlar bastante es el tema de combustible, ¿no? Porque el combustible es fácil de venderlo. Y ustedes habrán escuchado que muchas veces en el ejército, en la policía, hay un tema de venta de combustible. Entonces, ¿cómo tú detectas un tema de venta de combustible? Entonces, normalmente, por ejemplo, cuando me toca dictar en la Contraloría, y ahí en la Contraloría están los auditores de comando conjunto o de la fuerza policiales, es básicamente analizando la bitácora. Cada vehículo tiene una bitácora. ¿Y qué es la bitácora? La bitácora es cuánto es el recorrido por cada vez que sale ese vehículo a patrullar, o dependiendo de ese ítem de campaña, cuál es el recorrido.
Entonces, los que más o menos manejan motores saben, ¿no? Cada motor, dependiendo de la cilindrada, tiene un nivel de consumo por cada 100 kilómetros. Entonces, si por decirles, una camioneta que normalmente te rinde, no sé, por galón 40 kilómetros. Entonces, tú revisas la camioneta, ¿cuántos kilómetros ha recorrido? 50 kilómetros. ¿Cuántos galones ha consumido? 30 galones. Entonces, no tiene sentido el nivel de recorrido con el consumo que tiene ese vehículo. Entonces, mediante esa verificación tú te das cuenta que hay un tema de venta de combustible, ¿no? Es decir, le asignan combustible al vehículo, no recorren y ese diferencial es el que lo vende. Puede ser que lo saquen de manera física o simplemente lo sacan a través de vales, ¿no? Y en lo que es ese sector público, por ejemplo, ¿no? En la Contraloría normalmente lo detectas así, ¿no? Y normalmente esa diferencia en combustible, después la persona, el oficial o sus familiares terminan comprándose departamentos, terrenos, y no hay una correlación entre el nivel de ingresos que tiene como persona natural versus los bienes que van adquiriendo, porque recuerden que los notarios también remiten información a la administración tributaria. Entonces, si hay compra de vehículos, si hay compra de terrenos, departamentos, cualquier compra de bienes muebles o inmuebles que pasan por SUNAT, normalmente para que pase por SUNAT trabajas a través de una notaría, la notaría también reporta a la administración tributaria de la empresa. Entonces, si es una persona que no tiene los ingresos suficientes que te puedan acreditar la compra de un bien, y ahí tienes un tema de indicio de desbalance patrimonial primero, ¿no? Todavía no se habla a nivel de lavado de activos. Porque normalmente la administración tributaria no ve lavado de activos, lo que ve es desbalance patrimonial por tema de omisión de ingresos. No me estás declarando los ingresos con los cuales adquieres tu bien. Y a nivel del sector privado sucede lo mismo, el mismo mecanismo, ¿no? Normalmente a nivel de las empresas mineras, normalmente las que te manejan el tema de camionetas o vehículos, analizan cuál es el recorrido y cuál es el consumo de dicho vehículo, ¿no? Y normalmente, tanto sector público como sector privado, los vehículos que son para conducción en áreas de riesgo, normalmente la empresa aseguradora designa un conductor. Entonces, la empresa, ya sea minera o empresa del sector público, tiene que indicar cuáles son los conductores designados a ese vehículo, porque la cobertura del seguro va a ir con ese conductor. Entonces, no cualquiera puede agarrar cualquier vehículo en el sector público o en el sector privado. ¿Por qué? Porque va amarrado a un tema de la garantía y la cobertura del seguro para ese tipo de vehículos. Por eso los vehículos de mina tienen que ser conductores certificados, ¿no? Tienen que seguir un curso para manejar en zonas de trocha. Entonces tú analizas, le pides la información al conductor, ¿no? ¿Cuál es el recorrido? ¿Cuáles son tus turnos? Y a partir de los turnos te evalúas, ¿no? ¿Qué días ha estado de turno el conductor? Y evalúas el movimiento que ha tenido ese vehículo con los recorridos. Yo encontré a varios, solicitas planillas, pásame la planilla de los conductores y rápidamente revisan quiénes han estado de vacaciones ya. 3, 4 de vacaciones. Pásame los vehículos que tienen asignados los que están de vacaciones. Y justo los que están de vacaciones, ese vehículo tuvo movimiento. Entonces por ahí empiezas, por ese tema de inconsistencias, empiezas a jalar lo que se denomina el hilo de la madeja. Empiezas a jalar y ver quién fue el conductor que estuvo utilizando esos vehículos. Y luego analizas los vehículos siniestrados. En el tema de minería hay bastante vehículos siniestrados por el tema de que normalmente trabajan en trocha. Entonces, ¿cuál fue el conductor que estuvo asignado? Entonces, eso muchas veces te sirve para desconocerle el gasto que te presenta. Entonces, todo eso va con un tema de exámenes físicos, temas de confirmaciones, porque ahí te pides información también a la empresa de seguros, porque si el vehículo sufrió un siniestro, el tema de la ejecución de la garantía, el tema de la ejecución del seguro. Hace confirmaciones con el banco, hace confirmación con abogados, hace confirmación con clientes, confirmación con proveedores. El tema de la documentación, haces una revisión de los contratos, revisión de las provisiones del contrato y revisión de la ejecución de las garantías.
Observación, uso de los sentidos para evaluar ciertas actividades. Muchas veces te va a tocar hacer visitas de inspección. Por ejemplo, cuando me tocaba, hay empresas que tienen su domicilio fiscal acá en Lima, pero tienen la planta en Paito, por ejemplo, ¿no? Las que exportan botas, las que exportan camarones, las que exportan langostinos, perdón. Entonces, ¿cómo funciona, por ejemplo, en el tema de la industria del langostino, ¿no? Lo que se importa son larvas de langostino, y normalmente se importan de Ecuador. Entonces, se importan las larvas de Ecuador y se siembran en lo que son tipo piscigranja, ¿no? Unas piscinas gigantes, en Tumbes. Y normalmente entre 3 o 4 o 5 meses, el tema después viene el tema de la cosecha de las larvas de langostino. Entonces tú tienes que fijarte si vas a hacer una inspección, en el caso de las plantas, por ejemplo en Paita, ¿qué producto estás verificando? ¿Por qué? Porque recuerden que en el tema de pesca hay determinadas fechas del año que se pueden pescar determinadas especies. Entonces hay fechas del año en que las plantas no vas a tener a nadie, solamente va a estar el vigilante. ¿Por qué? Porque no es temporada de pesca. Entonces si tú vas a hacer una inspección tienes que planificar para ir en temporada en la cual se están produciendo, y normalmente no es que la empresa, por ejemplo, tenga una planta, sino alquilas. Entonces, cuando tú alquilas, solamente ¿cuánto vas a producir ya? Hoy día me toca producir 5 toneladas, 6 toneladas, 10 toneladas o 20 toneladas. Entonces te alquilan desde las 2 de la mañana y te dan hasta que termines la producción que tienes. Porque apenas terminas, está entrando otro productor, ¿no? con su producción, con su materia prima. Entonces se evalúa los tiempos y, por ejemplo, todo lo que es industria, necesariamente, así como hay licencias de funcionamiento que te emite la municipalidad, el Ministerio de la Producción emite las licencias para el funcionamiento de las plantas de producción. Entonces, por ejemplo, yo una vez desconocí un tema de producción. ¿Por qué? Porque la autorización del Ministerio de la Producción, normalmente los parques industriales son por manzana y lote, ¿no? Entonces la autorización del Ministerio de la Producción autorizaba manzana, de la manzana 1, manzana A, lote 1, y la planta era manzana A, lote 1 y manzana A, lote 2. Entonces cuando yo hice la inspección encontré la materia prima aquí y parte de lo que era productos terminados en esta parte. Pero esta parte no estaba autorizada en la resolución del Ministerio de Producción. Entonces simplemente le pide, pásame la guía de revisión del traslado del lote 1 al lote 2. Sabes que no va a tener la guía de revisión. ¿Por qué? Porque normalmente cuando haces revisión documentaria pides, bueno, en esa época todavía no había un tema de digitalización, pero ahora sí tienes el tema de las guías de revisión electrónica. Entonces ahora ya no puedes generar. ¿Qué es lo que hacían antes? Cuando haces el tema de inspección física, pásame los talonarios. ¿Cuáles son los talonarios que estás utilizando? Normalmente te vas a fines de mes, ¿no? Fines de mes normalmente te dejan 3 o 4 en blanco. Es una mala costumbre que tienen algunos empresarios o algunos contadores que le recomiendan dejarme 3 o 4 en blanco por haber hago ajustes a fin de mes. Entonces cuando tú haces una inspección pides, ¿no? Pásame los talonarios que tienes en giro, revisas, ¿no? Revisas todos los talonarios y evalúas si hay talonarios en blanco. Pasa con guías de revisión, pasa con notas de crédito, cuando bueno, pues, utilizaban los formatos en papel. Y ahora con formatos electrónicos, pues simplemente haces la descarga. Entonces toda esa parte lo vas documentando, ¿no? Y eso se genera en el resultado de requerimiento o se deja constancia en un acta de instrucción. Luego están las consultas, obtener información escrita o verbal. En mi caso, por ejemplo, cuando yo tenía fiscalizaciones en provincia, o cuando te mandan a fiscalizar a provincias, ¿qué es lo que hacían? Normalmente, dependiendo del tamaño de la empresa,
Para el caso de mediana, por ejemplo, te daban una semana. Te mandaban una semana a Piura. Y de Piura tenías que trasladarte a Paita, como media hora más o menos. Entonces, yo tenía que presentarme el día lunes y normalmente te mandan en vuelo el día anterior. Y el día anterior yo ya iba y hacía una preinspección. Preguntaba a los vecinos desde cuándo funciona esta planta, quiénes son los dueños. Y normalmente las personas que viven alrededor normalmente te van a brindar esa información. Por eso es una información interna. Tú ya sabes, vas monitoreando cómo es la zona, preguntas a los vecinos o a las personas que viven en el lugar desde cuándo está funcionando, si funciona o no. Revisas las conexiones eléctricas, revisas la instalación de agua y en función a eso tienes una referencia de si efectivamente la planta o el local donde tienes que inspeccionar efectivamente tiene operaciones o no tiene movimiento. Entonces siempre es un tema de revisión previa. Y eso ya depende de uno, ¿no? Cómo es que planificas tu trabajo. Entonces el tema de consultas es un tema de revisión escrita y o verbal. Entonces evidentemente esas preinspecciones no vas a dejar evidencia, no vas a dejar documentación, no vas a levantar algo. Simplemente conocer la zona en la que después vas a revisar. Por eso dice, por lo general no puede considerarse como concluyente. Te sirve como referencia. Luego, evaluación de desempeño, recálculo, verificar muestras de cálculos y transferencia de información, procedimientos analíticos. En el tema de desempeño y recálculo, revisión de los periodos, por eso les hacía un tema de estructura. Dependiendo del tipo de negocio, por ejemplo, campaña escolar estamos hablando enero-febrero. Entonces, para que la empresa pueda vender en enero y febrero, la mercancía tiene que haber llegado en noviembre, máximo la quincena de diciembre, porque tienen que distribuir, acomodar. Entonces, para que llegue en noviembre, diciembre, tiene que haber embarcado en China en octubre y tiene que haber hecho las negociaciones o las cotizaciones o los pagos o pagos a cuenta entre septiembre y agosto. Entonces, te das cuenta que toda la operación no solamente es el registro de la fecha del invoice o de la factura, sino hay un tema de precotizaciones, facturas pro forma, y luego está el tema de las transferencias, si es que hay pagos a cuentas o pago total. Normalmente es un pago a cuenta, ¿no? Y luego está el pago total de la mercancía. Y por el tema de pagos, analizar que todo el tema esté bancarizado. Entonces, analizar bien las temporadas, dependiendo del tipo de negocio, cada negocio es distinto. Luego, de procesos analíticos, hacen la comparación y empiezan a relacionar la información. Un saldo de cuenta y otros datos. Comparando los márgenes. Luego, prueba sustantiva. Es un procedimiento diseñado para probar o verificar errores o irregularidades que afecten la precisión de los saldos de la cuenta de resultado financiero. Básicamente para el tema de auditoría financiera, pero ahí ya analizas saldos, pero ya a nivel de la cuenta 40, analizas IGB, analizas pruebas analíticas en comparación de los montos registrados en los saldos con las expectativas que desarrolla el auditor. Acá algo importante, en esta parte del programa que te remiten, vas a tener una, se denomina hipótesis de incidencia. Las hipótesis de incidencia es lo que normalmente tú deberías generar en esa fiscalización. Es decir, cuánto se espera que cobre de renta o cuánto se espera que cobre o recupere de IGB. Entonces, cuando tú ejecutas la fiscalización, lo que tú haces es corroboras la hipótesis de incidencia o descartas la hipótesis de incidencia. Es decir, con los procedimientos que tú aplicas, efectivamente había IGB dejado de pagar o simplemente corroboras que pagó correctamente. Y son muy raras las fiscalizaciones en cero, pero suceden. ¿Y por qué les digo esto? Porque normalmente hay un indicador. Si te dan 10 auditorías y las 10 auditorías tú las sacas en cero, ¿eres bueno o malo auditor? Entonces hay indicadores con los cuales te van a medir.
Entonces normalmente hay un nivel de incidencia, ¿no? De las fiscalizaciones que te asignan, de acuerdo a la hipótesis que te van asignando, tienes que tener un nivel de incidencia, es decir, tienes que generar tributos dejados de pagar de acuerdo al programa o la generación de las multas de acuerdo a lo que está programado. Entonces, por lo menos tú tienes que generar lo que te están programando. Si puedes generar más, excelente, pero lo mínimo es que por lo menos revises la hipótesis de incidencia. Normalmente, si tú ejecutas la fiscalización, puedes encontrar de hechos y puedes hacer una ampliación o puedes abrir un poco más la fila, dependiendo si es una parcial o es una definitiva. Pero lo mínimo que tienen que ejecutar es esto de acá, ¿no? La hipótesis de incidencia. Y normalmente, cuando hay un tema de asesoría independiente, los auditores independientes también tienen ya parametrado, ¿no? Dependiendo del tipo de industria, ya saben qué es lo que normalmente se verifica o se controla, porque usualmente los auditores independientes son ex auditores de SUNAT. Ustedes revisan normalmente en la propaganda, te van a poner ex auditor de SUNAT. Entonces ya saben más o menos la metodología de trabajo y saben qué es lo que normalmente se suele revisar por tipo de negocio o por tipo de industria. ¿Por qué? Porque no vas a revisar todas las operaciones. Bueno, los procedimientos de los resultados. Usualmente procedimientos, sorteo, confirmaciones bancarias, por el tema del cruce, verificación de los pagos, conciliación de los saldos en banco, corte de ingreso y egreso de cheques. Importante, cuando tú revisas el tema de las ventas y luego revisas el tema de las reversiones. Y normalmente siempre quieren hacer esos ajustes a fin de año. Entonces normalmente ahí es donde hacer la revisión, en el mes de diciembre o en el mes de julio, dependiendo del tipo de industria, normalmente ahí quieren hacer ajustes a reversiones. Recuerda el cálculo de intereses de inversiones, de evaluaciones, dependiendo del tipo de negocio, recuerda revisión de cobros posteriores. Hacer una revisión de probabilidad de clientes para ver si efectivamente han ejecutado todos los medios, han accionado todos los medios para poder recuperar esa deuda. Hacer inventario físico, recuerden, en inventarios físicos, tanto sobrante como faltante que genera incidencia. Ahí pueden aplicar presunción. Para un auditor tributario le conviene que no te presenten información porque le aplicas presunción y con presunción ya saben lo que le puede pasar. Con base presunta hay varias empresas que se niegan a la quiebra. Revisión de actas y contratos. Bueno, en el caso de las empresas medianas o grandes, cuando hay un tema de asamblea de accionistas o juntas de consejo, normalmente hay un tema de transcripción de las actas. Entonces tú puedes pedir el audio o puedes pedir la transcripción, ¿no? Para hacer una revisión si efectivamente ese endeudamiento, ese crédito, esa adquisición de activos se ha tratado en una asamblea o en un consejo, ¿no? Dependiendo. Y está vinculado al tema de contratos especiales. Normalmente cuando hay un endeudamiento grande, cuando hay temas de adquisición de activos grandes o préstamos, normalmente tienen que tratarse a nivel de consejo o a nivel de asamblea. Revisión de correcciones de otras cuentas, verificar intereses cargados o resultados y los intereses devengados por pagar. Análisis de variaciones. Incrementos o reducciones, comparando cifras de un ejercicio contra las del que antecede. Ahí es básicamente revisión de saldo. Lo que es análisis de variaciones normalmente se trabaja en las fiscalizaciones definitivas, ¿no? Porque normalmente está trabajando con más de un periodo. Entonces, si está fiscalizando 2022, normalmente tienes que verificar el arrastre que está haciendo el 2021. Y esa es fija definitiva. En una parcial es algo puntual, ¿no? Se revisa determinados meses puntuales, ¿no? Pero en la fija definitiva sí normalmente se analizan los periodos y se ve la rata.
Lo global es por el tema de rentas, ingresos, arriendos, dependiente del precio de las comisiones. Y todo eso a través de se plasma en los papeles de trabajo. La estructura de los papeles de trabajo, como les digo, va a seguir este orden, ¿no? Siempre primero el programa, carta de presentación y así sucesivamente. ¿Por qué? Porque una vez, si que esto entra a reclamo, el área, normalmente cómo funciona, cuando tenemos un panorama general. Tienes el área de riesgos o el área de programación, manda al área de Fisca. Fisca hace todo esto y notifica la resolución de determinación y la resolución de multa. Y esto lo manda a cobranzas. Cobranzas se espera los 20 días. Si no hay reclamo, inicia el procedimiento de cobranza coactiva, pero si hay reclamo, lo remite a la nueva intendencia, ¿no? Que viene para el tema de controversias. Entonces ahí va el reclamo. Entonces, para este pase, esto tiene que imprimirse y tiene que ir foliado. Ahí todavía está la FICA. Toda la documentación que se generó en la FICA tiene que irse foliada al área de controversias. Controversias emite su resolución y esta resolución se puede apelar. La apelación, todo este expediente se le suma a la resolución que genera controversia y la apelación se eleva al Tribunal Fiscal. Y todo este expediente, toda esta documentación pasa al Tribunal Fiscal. Una vez que termine el Tribunal Fiscal, todo ese expediente puede irse al Poder Judicial. En el Poder Judicial inicia su camino y puede llegar hasta la Sala Constitucional. Entonces lo que van a hacer desde esta charla de fiscalización, ahora es un poquito más desarrollado el resumen que les he hecho. Entonces, la facultad de fiscalización es parte de las facultades que tiene la administración tributaria. Tenemos recaudación, fiscalización, sanción, determinación. Específicamente el curso está vinculado a la facultad de fiscalización a través de las acciones de control. Se pueden generar resoluciones de determinación, órdenes de pago o resoluciones de multa. Se ejerce de forma discrecional. Por eso les decía, el tema discrecional es la administración decide quién fiscaliza y quién no, y no tiene por qué justificar y explicar por qué está fiscalizando. Incluye inspección, investigación, control del cumplimiento de obligaciones tributarias, incluso de aquellos sujetos que gocen de inafectación, exoneración o beneficios tributarios. La discrecionalidad se ejerce en forma discrecional, decide qué fiscalizar, a quién, qué tributo, qué periodo, la duración de la información, entre otros. La discrecionalidad está en el artículo 162 y ahí van a empezar a desaparecer RTFs. Entonces esas RTFs las van a tener, hacen su archivo digital y las van a empezar a revisar. Por recomendación les sugiero que eso les va a servir tanto para el curso y para su vida profesional. Analicen estas resoluciones que son de observancia obligatoria. Hay resoluciones que son bastante antiguas, del 2002, del año 98, resoluciones que tienen más de 30 años, pero que todavía se mantienen vigentes, ¿no? Porque generaron precedente respecto de la aplicación, de la ejecución del procedimiento de fiscalización. Estas RTFs están vinculadas netamente al procedimiento en sí de fiscalización, ¿no? Cuando hay una mala notificación, cuando hay un error en el resultado del requerimiento, cuando hay un error en el requerimiento, donde son RTFs que han quedado en el tiempo que se mantienen. Entonces van a generar un archivo digital que les he descargado algunas para que las puedan revisar. Entonces, mediante este RTF que les comentaba, la 1485 de la
Sala 3 del año 2002, dice, ¿no?, que la Administración Tributaria no requiere justificar las razones que motivan el ejercicio de su facultad discrecional de fiscalización ni el tiempo que empleará en ella. ¿Esto qué significa? Que no pueden presentar una queja diciendo ¿por qué me está fiscalizando otra vez y se está demorando mucho la fiscalización? Entonces, mediante ese RTF, la Administración Tributaria te dice, yo tengo mi facultad discrecional y puedo fiscalizar de lo que quiera, cuando quiera, y puedo demorarme lo que quiera. Si bien es cierto, el reglamento te dice 6 meses o 1 año, pero ya les indiqué que dentro del mismo reglamento te da la opción de poder efectuar ampliación. Y lo único que te limita este periodo es que transcurrido este periodo, una vez que la empresa entregó toda la información del primer requerimiento, ya no te puede requerir información adicional al fiscalizado, pero sí le puede pedir a los terceros, a tus clientes, a tus proveedores, al banco, a cualquiera que esté vinculado a la operación que se está fiscalizando. Entonces se puede demorar más de 1 año, pero lo que tiene que hacer es, si se va a demorar más de 1 año o se va a demorar más de 6 meses, tiene que comunicarle 1 mes antes de que vence el plazo que va a ampliar el plazo de fiscalización. Entonces normalmente esas comunicaciones son mediante carta, generan cartas adicionales. Luego en la otra RTF, la 791-398, si saben, ¿no? Esta es información general. Los primeros números, el número de la resolución, lo que está entre guiones es la sala, y los 2 últimos números es el año de la RTF. Entonces, en esa RTF del 98 dice, procede la fiscalización respecto a periodos no prescritos, aun cuando el contribuyente ya no esté inscrito en el RUC por cese de actividad, es lo que nos consultó su compañera. ¿Qué pasa si se dio de baja? Mientras no haya prescrito los tributos, tienes la obligación de presentar la información. ¿Cuáles son los límites de la discrecionalidad? Bueno, respetar el principio de legalidad y respetar el derecho de garantía de los contribuyentes. Eso está en el mismo código tributario, también está en la ley de procedimiento administrativo general y también está en la Constitución. Específicamente derechos de los contribuyentes, código tributario. Pero recuerden que por jerarquía de normas la Constitución también está sobre las leyes y en la Constitución también están los derechos fundamentales de las personas. Esta RTF, la 119 del año 2000, el requerimiento contiene los límites para el ejercicio de la facultad de fiscalización, de tal modo que no puede comprender periodos o obligaciones tributarias que no han sido expresamente consignados en el requerimiento. Entonces, si yo en el requerimiento, en el primer requerimiento y en la carta de presentación te digo que te voy a fiscalizar el impuesto a la renta del año 2022, no te puedo estar requiriendo información, salvo que esté vinculada a la información o tenga efectos en el impuesto a la renta de 2022, que sea de años anteriores o incluso de periodos prescritos. Si está vinculado, sí te lo puedo pedir. Entonces, por eso les comento, descárguense la RTF, revisen los considerandos y eso se les va a quedar. Y cuando les venga cualquier tipo de consulta, ustedes ya van a tenerlo claro. Y eso sí, la única forma que lo puedan manejar es leyendo esas RTF. Ahí tienen el resumen, pero de todas maneras hago una revisión de los considerandos. ¿Qué implica la facultad de fiscalización? Bueno, ya más o menos lo que les he narrado en esta parte, pueden requerirse cualquier tipo de información siempre y cuando esté vinculado a la información o al requerimiento. ¿Qué implica la facultad? Ninguna persona o entidad pública o privada puede negarse a suministrar la información a la administración tributaria, la información que fuera solicitada para la determinación de la situación económica del tributario, salvo la que está protegida por el derecho al secreto bancario. Por eso, cuando la administración le pide al banco información de sus operaciones bancarias, no se da porque esa información está protegida por el secreto bancario. Entonces, si la administración quiere acceder a esa información, tiene que hacer un levantamiento de secreto bancario.
obligaciones, el tema de las infracciones, responsabilidad solidaria de representantes legales, administradores, etc. Para determinación de responsabilidad solidaria, recuerden que necesariamente tiene que haber un procedimiento fiscal. No te pueden determinar responsabilidad solidaria si es que no hay un procedimiento fiscal. Pueden aplicar determinación de base presunta, por eso si es que no presentan información, etcétera, se pueden aplicar base presunta. Y ya vamos a ver cuando desarrollamos casos que la base presunta puede ser una masacre. La determinación de posibles reparos mediante la resolución de determinación o a través de las órdenes de pago. Justo salió un RTF, después se los voy a pasar. Dificultad para presentar documentos luego de finalizar el procedimiento de fiscalización. Solamente se va a tomar en cuenta lo que presenta dentro del procedimiento de fiscalización. Información presentada fuera del procedimiento no es obligatorio que la tomes en cuenta. Entonces van haciendo una revisión, por favor, de las RTF que están vinculadas a esta charla. Ahí tienen en la carpeta de trabajos. Hay una carpeta que dice RTF fiscal. Hay unas RTF que ya están descargadas ahí. Lo que van a hacer es revisarlas y generarles un resumen de las RTF que aparecen en esa charla. Yeah.